Muchas gracias Hola. a todos por acompañarnos. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos a esta conferencia web, a esta charla especial. En un momento yo voy a presentar el pastor Henry Herrera que nos va a guiar esta tarde, esta noche. Pero primero me gustaría de nuevo darles la bienvenida y también compartir algunas cositas que nos van a Noches. ayudar durante la charla. Durante la conferencia, con toda confianza, pueden compartir un comentario, una duda, una pregunta en el chat de Zoom para los de ustedes quienes están participando por Zoom usando el chat y también el Facebook. Estamos tratando de transmitir en ese momento a Facebook y yo tuve algunos problemitas con la habilidad de transmitir a Facebook, pero nuestro profesor Nathan Schulte está tratando de ayudarnos con la transmisión de Facebook y también pueden dejar en los comentarios de Facebook dudas, preguntas, comentarios. Pero vamos a pedirles que pongan sus micrófonos en mudo, muchas gracias, en silencio. Y ya que mediante Dios vamos a hacer muchos esta tarde, esta noche, no vamos a tener la habilidad de escuchar todos los comentarios y responder a todas las preguntas durante la conferencia, pero sí vamos a tratar de guardar un poco de tiempo al final para contestar a algunas preguntas y comentarios. Entonces, de nuevo, les pido por favor durante la conferencia a los que están acompañándonos por Zoom que pongan por favor sus micrófonos en silencio para que todos puedan escuchar muy bien al pastor Henry. Entonces, en este momento me gustaría presentar a el que nos va a compartir una perspectiva bíblica sobre la homosexualidad y el lesbianismo, el pastor y profesor Henry Herrera. Henry Herrera, el pastor Henry también es profesor de Academia Cristo, él es pastor de Medellín, Colombia, pero también misionero. Y él viaja por todas partes de Colombia compartiendo las buenas nuevas y también capacitando a personas a compartir las buenas noticias de Jesús. El pastor Henry tiene muchos dones y yo sé que él no quiere mucha atención, pero yo he tenido el privilegio de trabajar con el pastor Henry y siempre fue una bendición para mí y yo sé que sus esfuerzos y su obra y lo que Dios está haciendo mediante él es una bendición para el reino también. Entonces el pastor Henry nos va a guiar esta tarde, esta noche. Y él me pidió que abriera la reunión con una oración. Entonces vamos a orar y después el pastor Henry nos va a guiar en esta charla. Entonces, oremos. Padre Celestial, en tu sabiduría y en tu amor nos creaste y nos creaste como hombres y mujeres. También en tu amor nos has dado tu palabra, en que vemos la historia de tu creación y de tu creación de los seres humanos y en que vemos lo que tú quieres con respecto a la sexualidad. Esté con nosotros, Señor, mientras hablamos sobre este tema. Ayúdanos a ver en la Biblia tu voluntad. Bendice nuestro tiempo juntos, todo para tu gloria. Pedimos tu presencia y oramos en el nombre de Jesús, quien vivió, murió y resucitó para darnos el perdón y la vida eterna. Amén. Entonces, con mucho gusto les presento a Pastor Henry, quien nos va a guiar en esta charla. Adelante, pastor y profesor misionero Henry Herrera.
Gracias, Matt. Una buena noche para cada uno de ustedes, estudiantes de Academia Cristo. Algunos ya los conozco, otros primera vez que tal vez estamos compartiendo algo de espacio espiritual, como lo estamos haciendo en esta tarde-noche. Un cordial saludo para ustedes y que la gracia de Dios nos acompañe en esta meditación. Este taller o esta conferencia damos también gracias a nuestro hermano Elías, que él es de Ibagué, Colombia, que hizo estas preguntas o algunas preguntas en el chat o en los chats del WhatsApp. Y hemos organizado este tema basado en las preguntas que cada uno de ustedes o los que compartieron ciertas preguntas nos van a guiar para poder tener el estudio. Entonces, sean bienvenidos a nuestro tema, la identidad de género, una evaluación de la Biblia. Y siempre es muy importante como cristianos pensar en esta pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Para mí, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cómo uso la palabra de Dios? La estima que yo tengo hacia ella, ¿cuál es? Las mismas escrituras en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 13 nos enseña. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está hablando aquí a la congregación de Tesalónica y él está mostrando muy bien qué fue lo que les enseñó, qué fue lo que predicó a ellos. Y hay una gran diferencia en cuanto a cómo muchos ven la Biblia. Y por eso nos concentramos muy bien en lo que nos dice Pablo de que lo que ellos enseñaron no fue palabra de hombres, sino la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre los que afirman que la Biblia contiene la palabra de Dios, a decir que ella es la palabra de Dios. Cuando alguien afirma que la Biblia contiene la palabra de Dios es porque está dando una gran importancia a sus pensamientos, a decir de que es los hombres los que escribieron la Biblia y por lo tanto ellos mismos afirman de que encuentran errores o muchas circunstancias que tal vez pueden confundir. Pero para usted y para mí, cuando tenemos las escrituras en nuestras manos, tenemos la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene poder. Recuerden lo que enseña Pablo también en Romanos 1:16 y 17. La palabra de Dios es dinamita, cambia vidas, cambia corazones y esta misma palabra actúa en cada uno de nosotros y como habla acá Pablo, actúa en ustedes, en mí, que somos creyentes. Por eso, estas preguntas que vamos a hablar hoy están basadas en la respuesta de la palabra de Dios, no en la respuesta mía o de Academia Cristo o de cualquier otra persona que pueda dar estas respuestas. Vamos a tomar textos bíblicos para poder solucionar las preguntas que tenemos en esta noche. Es algo interesante cómo los cristianos cambian el sentido de la palabra de Dios. Si ustedes piensan en la religión musulmana, ellos tienen su libro, el Torá, y para ellos es sagrado el libro. Ellos no cambian lo que enseña su libro. Pero a veces los cristianos somos expertos en cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso muestra muchas veces la poca estima que tenemos frente a ella. Pero hoy damos gracias a Dios
que nuestra relación con Él está a base de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Cómo nosotros somos creyentes, no por nuestros propios méritos, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Somos creyentes por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento y su muerte. Es por eso que tiene tanto poder y tanta importancia para nosotros la palabra de Dios, porque allí vemos cómo nuestro pecado, que nos destituye de la gloria de Dios, cómo esa perfección que Dios exige de usted y de mí para poder ser salvos, no podemos cumplirla, no somos perfectos, no cumplimos la ley, pero Jesús sí lo hizo por cada uno de nosotros. Es por esto que hoy damos gracias de que nuestra relación con Dios está a base de Jesucristo y no de nuestras obras. Por esto el tema de la homosexualidad y el lesbianismo es un tema actual que realmente está confundiendo a muchos cristianos. Confunde tanto que ya se han fundado nuevas congregaciones, supuestamente llamándose cristianas, pero a base de una teología liberal, de una manera de interpretar la Biblia no de acuerdo a lo que Dios quiere que se interprete. En Academia Cristo, y como cristianos, es muy importante cuando estamos estudiando la Biblia tener la base de la ley y el evangelio. Esta base de la ley y el evangelio nos ayuda mucho, no solamente a interpretar la Biblia, sino también a meditarla personalmente y poder enseñarla a otros. Algunos de ustedes ya han pasado por algunos cursos de Academia Cristo, otros estarán empezando, pero una de las cosas que van a aprender es a usar la ley y el evangelio para estudiar la Biblia, para ver qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que Dios prohíbe, por qué somos pecadores, hablando de la ley, y lo que es el evangelio, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por esto, esta conferencia está basada también en la ley y el evangelio. Como les dije al principio, esta conferencia está basada en preguntas, en las preguntas que muchos de ustedes hicieron en los chats y tratamos de considerarlas todas, porque en total son 24 preguntas o algo así que son muy interesantes el poder verlas, el poder saber qué nos enseña la palabra de Dios con cada una de estas dudas. Y una de estas preguntas que nos congrega hoy es, ¿por qué Dios aborrece al homosexual? Cuando estamos hablando de este tema, necesitamos preguntarnos, ¿cuál doctrina bíblica está tomando o nos habla nuestro Dios cuando hablamos de la homosexualidad y del lesbianismo? Y viene la Biblia con una respuesta muy clara. Y llegamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, que nos recuerda cómo Dios instituyó el matrimonio. Nos dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta institución que Dios hizo sobre el matrimonio es una base muy importante para entender que es entre el hombre y la mujer. Cuando hablamos del matrimonio, hay tres propósitos que la Biblia nos enseña claramente. Y esos propósitos también las podemos llamar bendiciones. Una de esas bendiciones del matrimonio es la compañía. Por eso se promete que vamos a estar con la persona hasta el último día de nuestras vidas, así nos vaya bien o nos vaya mal. Otro de los propósitos o bendiciones del matrimonio son los hijos. Y otro propósito y bendición, o el tercer propósito y bendición del matrimonio, es la vida sexual. Entonces, cuando hablamos del lesbianismo, cuando hablamos de la homosexualidad o la identidad sexual, pues necesitamos checar el sexto mandamiento, porque el sexto mandamiento nos habla en algo que hace parte de la vida nuestra, que es la vida sexual. Y en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando el texto sagrado nos dice
que son una sola carne, pues podemos ver muy bien que aquí esta sola carne está hablando acerca de la vida sexual. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, como lo leemos en Génesis 1, 27 y 28, que creó al hombre a su imagen y a semejanza, y nos dice el texto bíblico, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Pues aquí estamos viendo esa tercer bendición que hablamos del matrimonio, y también la segunda bendición, hablando de los hijos, cómo se van a fructificar, cómo se van a multiplicar, pues por medio de la relación sexual. Y podemos ver de que esto fue antes del pecado, o sea, que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales, pero no eran pecaminosas, porque recuerden que la imagen con el que Dios creó a Adán y Eva, ellos eran perfectos, eso quiere decir que no tenían pecado y conocían bien la voluntad de Dios. Pero cuando entró el pecado al mundo, hubo muchos cambios en la vida del hombre y sobre todo recuerden que entró la muerte al mundo. Cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte sentido espiritual, que es lo que llamamos la incredulidad, muerte eterna, que es ir al infierno, y la muerte física, que de un modo u otro algún día pasaremos por ella. Y por eso, como entró la muerte al mundo, pues aprendemos de que Dios no solamente expresó la ley o su deseo, lo que él manda, escrita en el corazón del hombre, sino que en el monte Sinaí dio la ley por segunda vez. Y es allí donde leemos en Éxodo capítulo 20, el verso 14, no cometerás adulterio. Dios, ¿por qué puso este mandamiento? Para poder enseñar cuál es su voluntad, cómo quiere que las personas que estamos casadas o todos los que estamos en este mundo, pues en verdad podamos ver cómo Él ha dado la bendición de una vida sexual, pero dentro del matrimonio. Cuando hay fuera del matrimonio vida sexual, es lo que llamamos adulterio. Pero no solamente esa vida sexual, Dios la expresa aquí en tener vida sexual fuera del matrimonio, sino que también en Levítico capítulo 18, versículo 22, es muy claro, que él explica allí cómo el pueblo, su pueblo, en verdad deberían considerar sus vidas cuando están hablando de este tema. Y leemos en Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Es muy claro lo que nos dice la escritura acá, no necesitamos dar una explicación teológica, sencillamente es una aplicación a la ley moral y específicamente al sexto mandamiento. Nos está hablando de la vida sexual, pues aquí específicamente que no quiere Dios que haya relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Hay una clave. Cuando vemos un mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, pues está expresado también en el Nuevo Testamento, lo necesitamos considerar y tomar muy en cuenta. Por esto estamos leyendo lo que nos dice Primera de Corintios. Permítame si podemos bajar esto un poco más. Muy bien. Creo que transformar menos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Notemos aquí bien lo que nos dice la Biblia. En Levítico dice, no te echarás con varón. Ahora en el Nuevo Testamento vuelve y se dice lo mismo. Los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué conclusión sacamos acá? Pues el
el echarse varón con varón o, en otras palabras, tener vida sexual entre personas que tienen el mismo sexo es un pecado en contra del sexto mandamiento. Por eso podemos ver que Dios no ha cambiado su palabra, Él no cambia lo que nos enseña en la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios aborrece la homosexualidad? Pues ya sabemos que es un pecado porque Él solamente mandó en su voluntad en que tiene vida sexual, hombre y mujer, y dentro de la institución del matrimonio. Fuera de todo esto es un pecado. La siguiente pregunta que consideramos hoy nos dice si son salvos, tener en cuenta que hay psicólogos que dicen que la gente nace homosexual. Pues la primera parte de esa pregunta ya la contestamos. Recuerden lo que leímos en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, cuando nos está hablando que no olvidemos o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? Y dentro de esta lista están los que practican estos pecados. O sea, no es solamente hablando de la homosexualidad o el lesbianismo, sino que también todos estos pecados hacen de que cuando nosotros vivimos en ellos, practicamos en ellos, pues en verdad nos trae un conflicto espiritual con Dios. Pero la respuesta a esto es que el que practica el pecado de la homosexualidad o el lesbianismo no entrará al reino de Dios. Y en cuanto a los psicólogos, pues sabemos que hay psicólogos que son cristianos. Cuando un psicólogo es cristiano, pues va a considerar lo que dice la Biblia, y cuando hay un problema con alguien que necesita asesoría en cuanto a esto, pues va a tener la sabiduría de combinar lo que aprendió en la universidad, pero con lo que dice la Biblia. Y un psicólogo cristiano va a tener esa habilidad de poder juntar estas dos enseñanzas para el bien del alma de esa persona. Pero por lo general, hablando de los psicólogos que si no son creyentes, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, si alguien es incrédulo o el psicólogo es incrédulo, no va a poder hablar las cosas de Dios. ¿Y por qué no va a poder hablar las cosas de Dios? Sencillamente porque no las conoce, no las entiende. Y es por eso que vemos hoy en día tanta libertinaje con las respuestas que ellos dan. También tenemos esta pregunta hablando de la homosexualidad, si son demonios. Pues muchos, por su manera de ver la Biblia, y cuando ustedes avancen un poco más con el tema de la ley y el evangelio, lleguen a otras clases como el legalismo, van a aprender muchas cosas. Pero cuando estamos hablando del homosexualismo, pues estamos hablando del pecado como tal. Y cuando hablamos del pecado, nos recuerda lo que nos enseña Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué aprendemos con este pasaje bíblico? Que todo aquel que practica, y esta es una clave que necesitamos entender esta noche, el pecado pues no es hijo de Dios, pertenece al diablo. Y claro, entonces no es solamente que el homosexualismo son demonios, sino que el homosexualismo es un pecado que tiene esclavizada a la persona y lastimosamente al practicar el pecado es hijo del diablo. Y esta pregunta es muy interesante, es una pregunta que siempre se hace cuando se habla de que si el homosexual o el que es lesbiano nace o se hace. Y de ahí es donde muchas veces la razón nos traiciona y explicamos muchas cosas, pero olvidamos lo que Dios nos dice. ¿Qué nos contesta Dios frente a esta pregunta? Pues primero hay que ir a Génesis 1:27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, Dios
creó fue a hombre y mujer. Y esa es una esencia que no se puede cambiar. Para Dios no hay términos medios. Había una de las preguntas que no la puse en este tema, pero tiene que ver con lo que estamos tratando, de que muchos dicen de que hay personas que nacen con hormonas más, por ejemplo, el hombre con hormonas más femeninas o la mujer con hormonas más masculinas. Esas son explicaciones que confunden, que vienen de la razón del hombre. Simplemente Dios creó al hombre y a la mujer. No hay más que decir, no hay más que explicar. Pero espiritualmente, desde que entró el pecado al mundo, desafortunadamente, por culpa del pecado, es que existen estas consecuencias. Esto nos recuerda cuando Dios, después del diluvio, pues terminó el diluvio y Noé hizo un holocausto a Dios. Y nos dice que percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he dicho. ¿Qué nos enseña Dios en este texto bíblico? Nosotros por naturaleza, ¿qué hay en nuestro corazón? Hay maldad. Entonces, lo que vivimos de la homosexualidad, del lesbianismo, es parte de la consecuencia del pecado que hay en el mundo. Una persona no nace así, pues todos nacemos muertos espiritualmente, todos nacemos con el pecado. Y en una pregunta más adelante vamos a hablar un poco de esto. Es por el pecado, pero Dios que creó hombre y mujer, no hay términos medios. El que quiera explicar términos medios, pues no está usando la fe, no está usando la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 23 también nos dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen y contaminan al hombre. Entonces, es por causa del pecado que hay. Pues mire, porque cuando Adán y Eva pecaron, sí entró la muerte al mundo. Y la muerte la vemos, no solamente en un cementerio, sino que la vemos espiritualmente con el pecado. Aquí Jesús cuando habla de la lascivia, recuerden que es el no tener un control sexual, no tener un dominio sexual. Y eso tiene que ver mucho con lo que pasa hoy en día, porque el hombre siempre quiere estar por encima de Dios. Entonces, nace o se hace, ya sabemos, Dios creó fue hombre y mujer, eso no es negociable, pero por causa del pecado que hay en el mundo, vemos lo que está sucediendo. Esta pregunta muy interesante, ¿cómo padres cristianos pueden hacer si tiene un hijo con este pecado? Pues mire la Biblia lo que nos enseña. Primero, estamos tratando con un alma. Cuando tenemos esa circunstancia en nuestra casa, con un hijo, una hija o con un familiar, pues somos espirituales. Y por eso Mateo 18, el 15 al 17 nos da 3 pasos. El primer paso nos dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, lo primero que tienes que hacer es enseñar a esa persona el por qué esto es un pecado. Y otra vez, estamos hablando entre creyentes. Si esta persona no quiere asumir, no quiere reconocer su pecado, nos dice el versículo 16, segundo paso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí invitamos a hermanos que tengan madurez espiritual, que puedan orar, enseñar a esta persona que está en este pecado y por la obra del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, pueda reconocer su pecado. Y si no quiere arrepentirse, nos dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, este es el último paso, que es triste
cuando la persona no se quiere arrepentir de su pecado, pues, ¿cómo es considerado? Como un incrédulo. Y no solamente vamos a usar estos versículos bíblicos, sino que también la oración es muy importante. Recordemos lo que nos enseña Primera Tesalonicenses 5:17, que oremos sin cesar. Por eso muchos creen que la homosexualidad es una enfermedad. Por eso muchos hablan de que si la homosexualidad es una enfermedad natural o una enfermedad espiritual. No, volvamos a Primera de Juan 3:8. La homosexualidad, el lesbianismo es un pecado, no es una enfermedad. No podemos darle color al pecado. ¿Qué es un pecado? Es la infracción a los 10 mandamientos. La palabra pecado significa no dar en el blanco, no cumplir la voluntad de Dios. ¿Y dónde está expresada la voluntad de Dios? En los 10 mandamientos. Entonces, esto no es una enfermedad, es un pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. Pero aquí hemos visto versículos de ley. Todo esto es ley. ¿Cómo así que todo esto nos muestra de que la persona que practica este pecado va a ir al infierno? Pero mire qué hermoso la siguiente pregunta. ¿Pueden ser salvos homosexuales y lesbianas? Pues nos dice otra vez Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús llevó una vida perfecta. Jesús, él no vino a casarse ni a tener vidas sentimentales, él vino con un propósito claro, el de salvarnos. Por eso él cumplió perfectamente este mandamiento y por eso somos perdonados. Por eso esta persona que en verdad, después de mostrarle la ley, que lo lleva al infierno y no quiere ir al infierno, pues mire lo que hizo Cristo por usted. Cristo llevó una vida perfecta, sufrió y murió para dar el perdón de los pecados. ¿Hay perdón de los pecados? Sí, hay perdón del pecado. Y no solamente hablando de la homosexualidad o del lesbianismo, de todo pecado hay perdón en Cristo Jesús. Y por eso la siguiente pregunta, y me sorprende mucho porque yo no puse el orden de las preguntas, ese fue el orden que nuestro hermano Elías me compartió de las mismas preguntas que hicieron muchos de ustedes. Y organizando estas preguntas con el mismo orden que ustedes compartieron, me sorprendo la sincronía que hay en ellas, porque ¿cómo puedo dar la palabra de Dios a alguien que tiene preferencias de un sexo opuesto al que fue creado? Y es acá donde podemos usar la ley y el evangelio. ¿Para qué usamos la ley? La ley la usamos para mostrar el pecado, para mostrar cuál es la voluntad de Dios y para mostrar que merecemos el castigo eterno en el infierno. La ley hace de que gritemos, ¿cómo puedo ser salvo? Y es ahí donde escuchamos el evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Él hizo por amor a usted y por amor a mí. Entonces, cuando estamos predicándole a una persona que es lesbiana, homosexual, vamos a predicarle la ley y el evangelio así como se la predicamos a un mentiroso, o estamos hablando de un robo, o estamos hablando de otros pecados. Igual, hay que predicar la ley y el evangelio. Pero no podemos predicar el evangelio si la persona no quiere arrepentirse. Si la persona sigue en su pecado, pues es a Dios a quien tiene que darle cuentas, porque está cambiando la palabra de Dios. Y por eso empezamos hoy, ¿cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Y a quién vamos a dar el evangelio? Aquel que está dolido por su pecado, aquel que por medio de la ley, el Espíritu Santo ha creado tristeza, dolor por haber ofendido a Dios. Eso tiene que ver mucho cómo está mi relación con Dios, cómo veo yo a Dios. Si alguien dice, es que lo que la Biblia dice lo escribió los hombres, no es de Dios, no es cristiano. Y por muchas iglesias que quieran fundar o muchas iglesias que quieran estar para esconder su pecado,
a Dios darán cuenta el último día o el día que mueran, porque todo aquel que no escucha lo que dice Dios, pues lastimosamente al infierno irá. Nos dice la siguiente pregunta: ¿cuál es la posición que asume la Academia Cristo ante la presencia de algún homosexual o lesbiana al pedir él o ella querer participar de la institución de la Santa Cena? Pues la posición de Academia Cristo no es lo que importa. Lo que nos importa es lo que nos dice la Biblia, lo que nos enseña la Biblia. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 28 leemos: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, vamos a concentrarnos en esto. Pruébese cada uno a sí mismo. El probarse a sí mismo es si estoy arrepentido de mi pecado. Si no hay arrepentimiento, no puedo tomar la Santa Cena. Si yo tomo la Santa Cena practicando un pecado, estoy tomando juicio para condenación. Es lo que nos enseña acá la palabra de Dios. Entonces, a esa persona se le enseñará por qué no tomar la cena, porque está tomando juicio de condenación. Ya hablamos de una pregunta: si el lesbiano o la persona que es lesbiana, homosexual, nace o se hace. Y aquí vemos parecida la pregunta: si el homosexualismo y el lesbianismo son por herencia genética, y cómo se identifican los niños pequeños. Esto no es herencia genética. Recuerden que Dios creó hombre y mujer. Cuando los que tenemos el privilegio de ser padres, pues vamos a viene una niña, entonces no hay nada genético, pero lo que sí vemos otra vez más, que esto hace parte del pecado. Recuerden Dios cómo creó a Adán y Eva, sin pecado, a su imagen. Luego en Génesis capítulo 5, versículo 3 leemos: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ojo con esta parte del versículo bíblico. ¿Cómo engendró a este hijo? O sea, a Set, a su semejanza. Es decir, ya Set venía con el pecado. Entonces no es algo genético, es algo más bien espiritual. Es algo que hay que enfocarlo espiritualmente, porque la persona, cuando venimos a este mundo, venimos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso David en el Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esto es lo que identificamos doctrinalmente como el pecado original. Todos venimos a este mundo con el pecado original, venimos siendo enemigos de Dios. Entonces no es algo de genética, es algo que es la esencia nuestra, nuestra carne, nuestro pecado. Y si nosotros vemos desde el principio a un niño o una niña con esas inclinaciones, pues hay que corregirlo, así como le corregimos cuando está diciendo mentiras, así como corregimos cuando está tomando lo que no es de él, así como le corregimos cuando está siendo desobediente con los padres. Igual, si vemos que tiene algunas inclinaciones afeminadas o características que muestran esa tendencia, pues hay que corregirlo en amor y hay que enseñarle cuál es la voluntad de Dios. Otra de las preguntas que nos compartieron: una pareja de lesbianas homosexuales que hayan recibido al Señor y continúan en esa condición. Pues aquí hay dos respuestas. La primera tiene que ver con el punto de que se hayan recibido al Señor. La Biblia nos enseña que por naturaleza nosotros no podemos aceptar ni recibir al Señor. Por eso Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí estamos hablando de la doctrina de la conversión. ¿Por qué usted y yo somos creyentes? No porque nosotros buscamos a Dios, no porque nosotros buscamos elegir a Dios. Eso no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Él nos buscó a nosotros. Él nos ha dado vida a nosotros, como dice Pablo aquí en los Efesios. Y la otra parte de la respuesta es que el que es creyente, como dice Mateo capítulo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir que cambiamos de dirección de vida.
Pero ¿quién hace ese cambio de dirección de vida? No es usted, no soy yo. Es el Espíritu Santo que usa la palabra de Dios y en agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a vivir diferente. Entonces, esta pregunta es muy interesante para contestarla de esta manera y si una pareja de lesbianos homosexuales que han recibido al Señor continúan en esa condición, pues no son creyentes, porque desde un principio ellos no tienen la fe bíblica, porque el hombre por naturaleza no puede buscar ni aceptar a Dios. Él es el que nos busca. La verdadera fe viene del cielo hacia acá, hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. En el curso del legalismo van a profundizar más en este tema o con alguno de nuestros hermanos misioneros, profesores, pueden hablar un poco más de la conversión. La siguiente pregunta que nos compartieron con este tema, ¿puede una persona creer en Cristo y seguir practicando la homosexualidad? Esto es lo que llamamos abusar de la gracia. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 nos dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire, si yo soy cristiano porque el Espíritu Santo nos ha dado la fe, la confianza de que por la vida perfecta de Cristo, su sufrimiento y su muerte, tenemos una buena relación con Dios, en amor y agradecimiento a Él, pues el Espíritu Santo hace que vivamos diferente. Pero si yo digo que yo soy perdonado y sigo viviendo en el mismo pecado, estoy abusando de la gracia. Es lo que nos enseña acá Hebreos. Si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no hay más sacrificios por el pecado, no hay perdón. Entonces, Hermano, una vez más, ¿sí, hermano? sí, lo siento por la interrupción. Los dispositivos, creo que no estén avanzando bien los dispositivos con los Ok, versículos bíblicos. sí, ¿qué podemos hacer? ¿Esperar o...? Sí, es por su PowerPoint, por la presentación suya. O puede ser la velocidad del internet que ellos Ah, pueden tener. ok, sí. Entonces, adelante. Sí, Muchas gracias, Henry. eso depende mucho de la velocidad del internet. Ah, gracias, pastor. Muchas Pero gracias. más sin embargo, estamos grabando, ¿cierto? Y podemos luego compartir o se pueden compartir los textos bíblicos o ese PowerPoint a los que desean tener. Excelente. Gracias, Yo pastor te lo Henry. comparto. Sí. Muy bien, gracias. ¿Cómo puedo aclarar a las personas que la relación tan especial y profunda que tuvo David con Jonathan no es un acto de homosexualidad? Es interesante esta pregunta porque hoy en día muchos justifican su pecado usando lo que nos enseña Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Centrémonos en esta palabra, lo amó Jonathan. Entonces, aquellos que cambian el sentido, el mensaje, la palabra de Dios, no entienden bien esta palabra amó David a Jonathan. Cuando estamos estudiando la Biblia nos enseña que a veces usa el término filos, que es el amor entre amigos, como lo podemos leer en Proverbios 17:17. Un amigo ama en todo momento. Usted y yo tenemos esa experiencia con amigos de la infancia, amigos actuales, les amamos. Y porque les decimos que les amamos, no estamos hablando de querer tener una vida sexual con él. La Biblia también nos presenta el amor eros. Cantar de los Cantares es un libro que nos explica mucho del amor eros, del amor sexual, del amor físico, el amor romántico. En Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2, nos dice, déjame besar con los besos de su boca, porque tu amor es más delicioso que el vino. Aquí la palabra amor
está hablando de eros. Y la Biblia también nos presenta el tipo de amor más alto, el cual usted y yo conocemos, que viene de parte de Dios, el amor ágape. Este amor que es desinteresado, es incondicional. El diccionario de Strong, que muchos cristianos lo conocen, lo define como el amor fraternal, afecto, buena voluntad, amor, benevolencia. Y cuando amamos con este tipo de amor, buscamos darnos a nosotros mismos en nombre de otra persona. Y el ejemplo de este amor lo vemos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo vemos como la voluntad de Dios de dar a su Hijo unigénito lo hizo por amor a nosotros. Entonces, cuando nosotros diferenciamos estos tres tipos de amor, pues el amor que David sentía por Jonathan es ese amor filos, es ese amor entre amigos, es ese amor que no era un amor sexual. Por eso es muy importante entender la palabra dentro de su contexto. Si leemos esto dentro del contexto, no está hablando de que David quiso darle besos a Jonathan o tuvieron una vida sentimental, no. Está hablando de ese amor que tienen los amigos, que se aman, que se cuidan, se respetan, y cuando lo unimos, amor de creyentes, pues podemos hablar del amor ágape, de ese amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces, cuando las personas nos hagan esta pregunta usando estos ejemplos de la Biblia, pues podemos explicarle estos tres tipos de amor. Nos dice que esta condición en la persona ya viene en ella cuando nace. Este es un delito, pecado que es visto o castigado de manera diferente en las Sagradas Escrituras. Pues ya sabemos que esto viene de la esencia del pecado que hay en nosotros. Pero ya una vez más hay que tener claro, Dios creó hombre y mujer. Cuando es concebido un hombre o una mujer. Pero cuando hablamos de las consecuencias del pecado, es un tema muy diferente. Por ejemplo, hablemos del pecado de robar. Las consecuencias por robar pueden llevar a la cárcel. Cuando la persona está robando, puede ser asesinado o las personas tienen desconfianza como consecuencia de su pecado. Pero si esta persona toda la vida practica el robar, pues el fin va a ser la muerte eterna en el infierno. Cuando hablamos de la homosexualidad y del lesbianismo, ¿cuáles consecuencias del pecado pueden haber? Pues una enfermedad psicológica, porque realmente lo que sucede con estas personas, y es muy triste eso, de que se esfuerzan porque las personas lo acepten o acepten su condición, pero al forzar emocionalmente no pueden mantener esas emociones y por eso vemos que son muy conflictivas. Las personas que practican la homosexualidad y el lesbianismo en un alto porcentaje hacen conflicto por todo. También una consecuencia de ese pecado, las enfermedades físicas, porque sabemos que tener vida sexual de esa manera, pues trae muchas enfermedades venéreas o enfermedades como el SIDA o otra clase de enfermedades que pueden tener esas personas. También una consecuencia del pecado es romper relaciones con personas importantes en la vida. Por ejemplo, romper relaciones con los padres o con los hermanos o con personas que han sido importantes en su vida. Y si practica ese pecado toda la vida, pues la muerte eterna, el infierno, es una consecuencia que no se puede cambiar. Todo pecado trae consecuencias, pero esas consecuencias, quien se encarga de usarla o de ponerla es Dios, no somos nosotros. Este punto es muy interesante porque habla de lo que estamos viviendo actualmente, la parte como el cristiano a veces confunde lo cultural con lo que Dios nos dice que tengamos en cuenta en la Biblia. Se observa una población muy numerosa de homosexuales a nivel mundial y que participa activamente en la sociedad como autoridades, dirigentes políticos, empresarios, fuerzas armadas, sacerdotes católicos. Según
en fin, en todos los renglones que conforman el desarrollo de una nación. ¿Usted realmente cree que Dios no estaría de acuerdo con darle la oportunidad de participar en el cristianismo evangélico? Pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? No solamente con el que practica el lesbianismo o la homosexualidad, sino el que practica todo lo que es pecado. O sea, el robar, el mentir, el asesinar, el, la avaricia, el egoísmo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ellos, en verdad, por la obra del Espíritu Santo, puedan escuchar la ley, saber las consecuencias de vivir en ese pecado, consecuencias eternas, y que Dios no tiene una relación con una persona que practica el pecado. Por eso el vivir diferente, el arrepentimiento muestra qué tan agradecidos estamos con Dios. Entonces, Dios, ¿verdad? Quiere tener una relación con todo el mundo y ya sabemos el concepto de la universalidad de la muerte de Cristo. Cuando leemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús murió por todo el mundo. Sabemos cuál es la diferencia. La diferencia es que unos creen, otros no creen. Entonces, Dios quiere que esas personas lleguen al arrepentimiento por la predicación de la ley y puedan cambiar sus vidas y siempre vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo se sale de este pecado? Esta es una pregunta muy clara o muy clave en esto. Hay una historia bíblica que nos da la respuesta a esto. En Juan capítulo 8, versículo 4 al 11 nos dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta bella historia vemos cómo esta mujer, que era una pecadora, practicaba el adulterio al ser prostituta. Ella fue confrontada por la ley. Mire que la ley la llevó casi a perder su vida. Solo Jesús, que es Dios, pudo ver el corazón arrepentido de ella. Ella fue perdonada por la obra de Jesús, por su vida perfecta, por su sufrimiento y su muerte. Y en amor y agradecimiento a la obra de Jesús. Mire, esta mujer en agradecimiento nos dice la Biblia que Jesús le dijo, no peques más, no peques más. Entonces, en amor y agradecimiento a Dios, cuando alguien que practica la homosexualidad o el lesbianismo y sabe las consecuencias de no tener una relación con Dios por esto o por una consecuencia eterna, pues en agradecimiento a la obra de Jesús va a vivir diferente. La siguiente pregunta, ¿por qué Dios no acepta homosexuales así hagan buenas obras? Las buenas obras no nos salvan. Las buenas obras no hacen que tengamos una buena relación con Dios. ¿Saben qué dice el profeta Isaías? ¿Qué son nuestras obras? Trapos de inmundicia. ¿Sabe qué dice Pablo en Romanos?
que por las obras de la ley nadie puede ser salvo, nadie puede ganar el perdón para con Dios. Nuestras obras de nada sirven. Únicamente sirve la relación por medio de Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2 versículos 5 nos dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También Efesios capítulo 2 versículo 8 nos dice que por gracia, la palabra gracia significa regalo inmerecido. Es por gracia que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Dios, sin Jesús, sin la fe en Jesús, las obras que hace la persona son abominables. Dios acepta nuestras obras es por Jesús, por nuestro mediador. Y las obras que hacemos no son para ser salvos. Las obras que hacemos es porque somos salvos, en amor y agradecimiento a Dios. Es por esto que cuando estén estudiando la ley y el evangelio, o los que han pasado por este estudio, van a aprender que la ley tiene tres propósitos. Como freno, no lo hagas. Como espejo, muestra nuestro pecado. Y únicamente para los cristianos, la ley como guía. Es decir, usamos los mandamientos como guía en nuestras vidas. Pero una persona por sus obras no es salvo. Es salvo solamente por la obra de Jesús. Esta pregunta es muy interesante porque es lo que estamos viendo. Lastimosamente hay problemas con este tema dentro de las iglesias, dentro del cristianismo. Nos dice que en las noticias a nivel mundial del cristianismo se casaron pastores homosexuales. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Pero la pregunta es, ¿yo me voy a dejar influenciar de lo que hace ese pastor o lo que hizo ese pastor? Mire lo que nos dice la palabra de Dios con esta pregunta. En Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y si ustedes pueden leer el contexto de Lucas, aquí en el capítulo 6, habla de aquel que está cimentado sobre la roca y sobre la arena. Estas personas no son cristianas. Por mucho cristianismo que quieran mostrar, no lo son. ¿Por qué? Porque no hacen lo que Dios dice, no escuchan la palabra de Dios. Todo aquel que se llame ser cristiano y esté de acuerdo con la homosexualidad, con el lesbianismo, no es cristiano. Con Dios no se puede negociar ni hay términos medios. ¿Es o no es? Entonces, no nos dejemos confundir, que realmente esas personas no escuchan la palabra de Dios, entonces sencillamente ellos le van a dar cuenta a Dios de esto y de las almas que se pierdan por este acto que ellos hicieron, porque Dios no cambia su palabra. Si recordamos la primera pregunta, hablando de la institución del matrimonio, recordando que Dios la instituyó entre hombre y mujer y que dentro de la institución del matrimonio, la bendición de la vida sexual está entre el hombre y la mujer, no entre dos hombres o no entre dos mujeres, pues vemos esto. Dios no ha cambiado su voluntad y eso lo vemos claro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Estas personas no son cristianas y a Dios van a darle cuentas por lo que hacen. Dale un segundo que me salí de mi presentación. Muy bien. Hay que tomar un tiempo para poder descansar. Deme unos segundos. Ya estamos acá. Muy bien. Entonces, ya sabemos, estas personas no son cristianas y a Dios darán cuentas. Nos dicen que si las personas no aceptan su género con el que se creó irremediablemente, se va al infierno, pues recuerde lo que enseña la Biblia, Juan capítulo 3, versículos 18 al 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Recordemos la historia de la mujer adúltera. Creyó. Mírese usted, mire, yo me miro. Somos pecadores, pero mire lo que Cristo hizo por nosotros. Llevó esa vida perfecta, sufrió y murió, y es por él que tenemos paz. Por eso el sentido de Academia Cristo, aquí tu paz, porque siempre van a escuchar lo que Cristo hizo por nosotros. No somos condenados. Pero los que practican el pecado, los que persisten en esto, es la muestra de su incredulidad. No creen en la luz, no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y la condenación es eterna, porque amaron las tinieblas. ¿De dónde van a pasar eternamente? En el infierno eterno, porque Ay, mi aman vida. más las tinieblas que la luz. Nos dice, ¿cuál podría ser el origen de tal condición en caso que no fuera de nacimiento? Esta condición sería igual que pecar o mentir. Pues ya contestamos la primera parte de esa pregunta. Ya sabemos que se viene hombre y mujer, no hay términos medios, pero cuando estamos hablando cómo Dios ve el pecado, Él siempre ve el pecado igual. Pecado es pecado. Él no ve niveles de pecados. Es muy diferente eh, las consecuencias del pecado. Hay pecados, o sea, ¿qué hace de que un pecado sea más grave que otro? La misma consecuencia del pecado. Pero como lo hemos escuchado esta noche, de esa consecuencia Dios se encarga. En Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11 nos enseña esto. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es un efecto dominó. Dios ve la mentira como el lesbianismo, la homosexualidad, igual de pecado, es igual la infracción. Pero una vez más, podemos ver que la consecuencia es diferente. Ya vamos a terminar, falta dos preguntas, dos acerca de este tema que estaban hablando o que estamos compartiendo esta noche. Muy interesantes las preguntas. Doy gracias a ustedes y a Dios porque este estudio se pudo hacer a base de sus preguntas, no a base de lo que tal vez podamos preparar, pero en el fondo todas esas preguntas están enfocadas a los principios bíblicos que no podemos olvidar. Según la ciencia, hay un porcentaje bastante alto, más del 50%, que la homosexualidad surge desde el nacimiento. Hay otro porcentaje que se origina después de que el niño varón tiene 6 años. Otro porcentaje es por culpa de la crianza y por último, por buscar alternativas sexuales en la edad adulta. ¿Cuál es o cuál debe ser la posición que debe asumirse desde el cristianismo y particularmente la Academia Cristo ante la afirmación científica? Pues otra vez, no importa lo que piense Academia Cristo, lo que nos importa es lo que diga la Biblia. Siempre va a haber una gran diferencia entre la fe y la razón. Recuerde que una de las cosas bonitas de nuestra fe, y esto lo recordamos cuando Jesús le dijo a Tomás y a los apóstoles, bienaventurados aquellos que aquellos que no vieron y creyeron, pues es lo que nos llama Dios a nosotros hoy, bienaventurados. Usted y yo no necesitamos de la ciencia para decir que lo que nos dice la Biblia es verdad. Por eso Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La ciencia se puede usar en algunas oportunidades de una manera sana, cuando está de acuerdo con la Biblia. Pero no necesitamos de la ciencia para decir de que lo que dice la Biblia es verdad. Son dos posiciones que van muy diferentes. Dios nos ha bendecido con nuestra razón para entender las palabras de la Biblia. Y el Espíritu Santo usa esas palabras de la Biblia para darnos la fe, la convicción de lo que Dios nos dice
es verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y es una gran conclusión que podemos sacar en esta noche, es que Dios creó al hombre y la mujer, es lo que hay que enseñar, es lo que hay que persistir. Y la verdad es que aquellos que se están dejando llevar por el diablo en este momento, pues lastimosamente no son de Dios. Y es sus almas las que están en peligro. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo el último punto que me llamó mucho la atención, que nos dice, no debería existir ni una pregunta porque o cómo o por dónde llegó allá, nada tiene que ver. Lo que sí está claro es que se desviaron de los caminos de Dios. Es verdad. Pero estamos en la iglesia militante, estamos en el mundo. Jesús oró por los discípulos, por nosotros, porque este mundo hay pecado, está el pecado. Nos dice San Marcos capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Muchos cristianos y jóvenes cristianos, por su inexperiencia, se están dejando engañar y otra vez hay muchos lugares o muchas personas que dicen tener la Biblia en sus manos y practican estos pecados, no son cristianos, no hay que escucharlos. Pero estos temas sí hay que enseñarlos en nuestras iglesias, hay que enseñarlos en nuestras casas para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Muy bien, pues yo les agradezco su tiempo en esta tarde noche, tarde para muchos, noches para otros de nosotros, por ayudarnos a preparar este tema. Eran muchas las preguntas, disculpen la velocidad de la voz, también no quería pasar mucho tiempo hablando de este tema. Entiendo de que hubieron algunos problemas al ver pasar el PowerPoint. Voy a compartirle este PowerPoint a nuestro hermano misionero Matt para que él se los comparta a ustedes y cualquier pregunta que tengan, estamos para servir. Pero otra vez, que nuestra actitud a lo que diga la palabra de Dios y esa actitud que es producida por el Espíritu Santo sea fiel, que no estemos cambiando la palabra. Y vamos a terminar con oración y luego nuestro hermano Matt nos despide. Oremos. Señor de los cielos, gracias te damos por esta noche, por iluminarnos con tu palabra. Tu palabra es verdad y en ellas tú nos santificas. Te damos gracias porque el Espíritu Santo actúa por medio de ella y te pedimos que nos dé sabiduría, sabiduría para poder ayudar a otros que están en este pecado. Sabemos, Señor, que el mundo, las minorías lo están cambiando, pero no tengamos miedo. Danos, Señor, el valor para poder defender tu palabra. No estamos defendiendo a nosotros mismos, no estamos defendiendo a una institución, estamos defendiendo es tu palabra, la cual para nosotros es muy importante, Señor. Te pedimos por aquellos que se han desviado de la fe, que han olvidado lo que tú mismo nos enseñas y que quieren respaldarse falsamente por las escrituras para justificar su pecado. Oramos por ellos para que tengas misericordia. Oramos por todos los que están engañando a otros con sus vidas pecaminosas, para que seas tú, Señor, tratando con ellos. Tú nos dices en tu palabra que la venganza es tuya y solo los ponemos en tus manos, que tú en tu justicia, que odias el pecado, castigas el pecado y que mandas que no pequemos, sabes muy bien qué hacer con estas personas. Pero también, Señor, oramos para que tengas misericordia de ellos, para que sus almas no vayan al infierno y puedan, Señor, creer en lo que Cristo hizo en la cruz y así poder vivir vidas en agradecimiento a ti. Gracias por la bendición de compartir este tema en esta noche y que seas tú, Señor, guiando siempre nuestras vidas. Bendice a estos estudiantes de Academia Cristo para que sigan avanzando en sus estudios, para que cada día sean más cristocéntricos, para que cada día más puedan aprender la ley y el evangelio,
que es tan útil en nuestras vidas de cristianos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Más, ¿tienes la palabra? Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Pastor Henry. Y muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche para esta charla. Gracias, Henry, por la presentación, por la perspectiva bíblica, por ayudarnos a revisar y contestar algunas preguntas muy difíciles usando como la base la palabra de Dios. Y gracias también por la oración. Lo siento mucho, amigos, por los problemas con la tecnología. No pudimos transmitir en vivo a Facebook, pero sí grabamos esta charla, esta conferencia web, y lo vamos a publicar en el Facebook. Entonces, si usted quiere revisar alguna parte de la conferencia, si usted quiere compartir esta conferencia con un amigo, con un familiar, muy pronto la vamos a hacer disponible en la página de Facebook de Academia Cristo. De nuevo, bienvenidos. Muchas gracias por tomar un poco de tiempo para estar aquí. Para nosotros como los profesores de Academia Cristo es un privilegio y un gran gusto poder estar aquí con ustedes para pasar tiempo juntos y estudiar la palabra de Dios. Si no hemos contestado alguna pregunta de usted de esta tarde, con mucha confianza, háganoslo saber. Póngase por favor en contacto con algún profesor, con el Pastor Henry, con algún profesor de Academia Cristo, con yo, y con mucho gusto nos gustaría seguir conversando acerca de este tema muy, muy importante. Yo creo que para esta noche es todo. Yo veo una mano levantada. Carla, ¿alguna pregunta? Bueno, hermano, he escuchado la última parte de hermano, pero Jehová dice que todos somos hijos de ganar. Carla, lo siento mucho. Hay algunas problemitas con la tecnología. Si usted puede mandarme por el WhatsApp o por el chat su pregunta, con mucho gusto podamos seguir en contacto. De nuevo, vamos a publicar la grabación en el Facebook y muy pronto. Y muchas bendiciones a todos. Muy pronto vamos a tener otra conferencia web. No tengo el tema ni el horario en este momento, pero sí lo vamos a programar y Dios permite, muy pronto vamos a reunirnos de nuevo. Muy buenas noches a todos y de nuevo, muchas gracias a Pastor Henry por esta perspectiva bíblica sobre este tema muy importante. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Bendecida y maravillosa conferencia. Gracias, pastores. Gracias, pastor. Bendiciones. Excelente Bendecida conferencia. Academia Cristo. Bendiciones a todos. Muchas gracias, bendiciones para todos. Muchas gracias. Desde Lima, Perú. Dios le bendiga. Chao, hermanos. Colombia. Bendiciones, pastores. Bendiciones Bolivia. a todos los hermanos. Bendiciones desde acá de Colombia. Gracias, muy buenas noches, muchas bendiciones a todos. Bendiciones para Academia Cristo, los profesores, ingenieros. Buenas noches, pastor. Gracias por las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy
Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Voy a cerrar la reunión y hasta la próxima y que el Señor sea con todos ustedes. Muchas bendiciones. Muy buenas noches.